de trascender e impactar en la vida de muchas personas, la licenciatura en Pedagogía Infantil es para ti. En un nuevo escenario de paz y desarrollo, las carreras humanas tomarán nuevamente el liderazgo en la sociedad. Los países con los mejores niveles de desarrollo y convivencia tienen como educadores a los mejores profesionales. Y los licenciados en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte son ante todo educadores, que además de profesores también generan opciones de emprendimiento con proyectos propios o vinculados a organismos gubernamentales y ONGs, garantizando el desarrollo de la sociedad desde la base. Asimismo, son educadores competentes para trabajar en el área de la administración educativa, la gestión de proyectos sociales, la investigación y el desarrollo de iniciativas orientadas al trabajo con, por y para la infancia, capaces de asumir un papel protagónico e impactar en la educación y el desarrollo del país. Somos el primer programa creado y actualmente el único acreditado en la región Caribe en alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditaciones, CNA. También somos el único de educación del país con acreditación de alta calidad por 10 años. Estudia con nosotros y tendrás la oportunidad de realizar intercambios nacionales e internacionales que te permitirán estar inmerso en otra cultura y ayudarán a ampliar tu visión de la educación. Mi mayor aporte está enfocado en la investigación. Desde que fui estudiante en el colegio y decidí estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil, tenía clara que amaba la infancia, pero no me gustaba el aula. Siempre me encantó la investigación, me encantó innovar y por eso escogí el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Tuve muchísimas oportunidades, profesores que me apoyaron. Fui, por ejemplo, directora o presidente del comité científico. Participé en muchas actividades extracurriculares y proyectos que me dieron la oportunidad de aprender qué es la investigación, qué es el campo que me gusta. Hoy en día soy doctora en Desarrollo Infantil y Educación Infantil de la Universidad de Nebraska de los Estados Unidos y he tenido la oportunidad de viajar a más de 15 países analizando cómo es la infancia, cómo se comporta y la verdad, toda esa motivación vino del programa. Mi experiencia como estudiante fue de las más gratificantes porque fue haber dedicado 4 años de mi vida a prepararme y a adquirir los elementos necesarios para poder contribuir a la sociedad desde mi formación como pedagoga, porque desde este programa he tenido múltiples oportunidades de trabajo y de acceso a la vida laboral en muchos campos de desarrollo del pedagogo. Asimismo, porque nosotros en nuestras manos tenemos la posibilidad de formar a las personas y a los seres humanos en sus primeros años de vida y porque de ello va a depender su futuro y lo que se convertirán estos pequeños cuando sean adultos. Ser pedagogo infantil para mí significa 3 cosas. Primero, un reto. Es generar transformación, es buscar nuevas soluciones, es hacer nuevas propuestas para pensar la ciudadanía, la ciudad y la convivencia. Es ser un ente transformador, es ser un agente de cambio, es ser un profesional capaz de generar nuevas ideas, nuevas opciones y nuevas propuestas para obviamente conservar ese acto de humanidad que es estar en la ciudad. Y tercero, y creo que uno de los más importantes, es tener conciencia de con quién estamos trabajando. Es de pensar en niños y niñas, es de pensar en sus familias, es de pensar en comunidades, en barrios, es pensar en formas de colaborar y contribuir a la transformación social, a una visión nueva de lo que es estar en la ciudad y de contemplar nuevas opciones de transformar la sociedad. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos complace darle la bienvenida a la Semana de la Educación Infantil que se llevará a cabo desde hoy, martes 10, hasta el próximo jueves 12 de noviembre del 2020, espacio que hemos organizado desde el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte a través de nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en el marco de la convocatoria de la beca Profesor Alberto Asa.
la cual se encuentra abierta hasta el 15 de noviembre del 2020 y está orientada exclusivamente a aspirantes que deseen ingresar en este primer semestre del año 2021 a nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en Uninorte. Esta beca cubre el 50% de la matrícula y el 50% del idioma durante toda la carrera. Y todo el proceso para aplicar a la beca se hace en línea a través de nuestra página web www.uninorte.edu.co. Los interesados que quieran más información pueden escribirme al correo mdemamarangel@uninorte.edu.co o llamar al teléfono 3509-533 en la ciudad de Barranquilla. Les vamos a dejar estos datos en el chat de este evento para que los tengan ahí a la mano y nos puedan contactar posteriormente. Hoy, oficialmente, estamos iniciando la Semana de la Educación Infantil con este espacio que hemos denominado Experiencias de Práctica de un Pedagogo Infantil con sello Uninorte, que tiene como objetivo presentar la licenciatura en Pedagogía Infantil como un espacio formativo para nuevas generaciones que quieran aportar a la transformación de la educación del país desde los años iniciales. Para esto, contaremos hoy con 4 de nuestros estudiantes en formación que actualmente se encuentran cursando su 8º y último semestre en nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y están culminando su práctica profesional. Ellos compartirán sus experiencias de estudio en las diferentes modalidades de prácticas, tanto presenciales como virtuales, y en el campo de la educación infantil. Las estudiantes y el estudiante que nos acompañará en este espacio serán María Alejandra Carmona, Daniela Maduro, Luisa López y Carlos Santiago. El llamado de participación de cada uno de ustedes es voluntario y en caso de que haya tiempo muerto, nuestros invitados se presentarán en el orden que ya he citado. Al finalizar cada una de las intervenciones o al finalizar la intervención de los 4 participantes, los invitados podrán hacer sus preguntas o comentarios a través de nuestro chat. Todas las preguntas y apreciaciones son bienvenidas y estamos abiertos a recibirlas. Entonces, adelante, les doy la palabra a nuestros estudiantes en práctica invitados el día de hoy. Ok. Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Carmona, soy estudiante de 8º semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en la modalidad de aula en el Colegio Berkeley con niños de 5 y 6 años de edad. Bueno, cuando yo decidí estudiar Pedagogía Infantil, lo hice porque desde muy niña yo sentía como en mí esa necesidad de aportarle a nuestro país o al mundo. Y yo siempre he creído que la forma más eficaz de hacerlo es empezar desde los niños, empezar a trabajar por y para la infancia. Entonces me decidí a estudiar esta carrera porque yo decía que era la más indicada, era la que más me gustaba. Y bueno, aquí estoy ya después de 4 años terminando. Aparte, pedagogía no es solamente para ser docentes. Aquí nuestra universidad nos brinda un plus y es que podemos encaminarnos hacia 4 modalidades diferentes. Entonces aquí cada uno de nosotros está en una modalidad diferente o distinta y ya cada una pues le daremos a conocer sobre estas diferentes modalidades. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela Maduro. También, al igual que mis compañeros, me encuentro en 8º semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Como mi compañera María Alejandra ya les mencionó anteriormente, todos estamos en modalidades diferentes. Yo me encuentro en la modalidad social. Actualmente me encuentro haciendo mis prácticas profesionales en sede social, vinculada directamente al programa de hogares sustitutos, y estoy trabajando con niños entre los 2 y los 8 años de edad más o menos. Cuando decidí estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil, pues primero es porque me apasiona la educación, me apasiona enseñar tanto a los niños como a los jóvenes. Y la verdad, como dijo María Alejandra, la educación es la principal estrategia, la principal manera de realizar un cambio en nuestra sociedad. Y
¿qué mejor ámbito para hacerlo? Pues que en mi caso, en el ámbito social con los niños que de alguna u otra manera sus derechos están siendo vulnerados. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda López Tortelo. Como ya mencionó Milani, estoy en octavo semestre, el último de esta hermosa carrera. Y mis prácticas de último semestre, mis prácticas profesionales, las realizo en el área investigativa con docente de la Universidad del Norte. Estamos desarrollando un proyecto en el marco del pensamiento crítico, que es uno de los temas, de los tópicos a los que la universidad le está apuntando. Asimismo, como mencionó mi compañera Daniela, hay muchas modalidades en las cuales podemos hacer nuestras investigaciones, nuestras prácticas profesionales. Y cuando decidí estudiar licenciatura en pedagogía infantil, primeramente lo hice porque siempre he tenido vocación, me ha gustado mucho la enseñanza, y yo ingresé al programa pensando que, digamos, el único campo de acción que teníamos como pedagogos y pedagogas infantiles era el de aula. Sin embargo, en la medida que fui desarrollando mis estudios, que fueron pasando los semestres, fui conociendo más campos, más áreas en las cuales me podía desenvolver, y la que más me gustó, digámoslo así, fue la investigativa. Fue el área que realmente sentí y sé que es aquella en la que me quiero dedicar, principalmente porque también se puede aportar a la educación, como bien lo decían mis compañeras, desde esa área que es tan amplia y que nos permite realmente, como veíamos en el video que presentaron al inicio, analizar, estudiar en nuestro contexto, en otros contextos, cómo está la infancia, cómo son los procesos educativos, cómo se pueden mejorar. Y me pareció muy valioso y un aporte bastante grande que puedo dar a la infancia y a la educación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos David Santiago. Como ya lo habrán mencionado mis compañeras, yo me encuentro en octavo semestre de licenciatura en pedagogía infantil, y pues yo me encuentro haciendo mis prácticas profesionales en el ámbito administrativo. Y pues bueno, ¿por qué surgió toda esta idea de estudiar pedagogía infantil? Inicialmente la pedagogía ha estado en mi familia desde muy chico. Mi abuela se dedica a dar refuerzos desde su casa. Era una modalidad muy común en ese entonces, en estos tiempos. Ella tenía una escuela en casa y se dedicaba a dar estos refuerzos. Ella hizo parte de todo mi proceso de formación desde una etapa muy chica hasta cuando llegué al bachiller, donde empecé a estar con mi mamá en su lugar de trabajo. Ella es secretaria en un jardín infantil, entonces yo asistía en mis tiempos libres, en mis fines de semana o cuando habían eventos especiales, y siempre estuve en contacto con todos los docentes. Cuando finalmente tuve la oportunidad de pensar y reflexionar acerca de qué rol quería cumplir en la vida, siempre decía que quería algo relacionado con la materia de la educación, pero no tenía presente como toda esa gavela de posibilidades que me podía ofrecer un programa. Siempre pensé como que, bueno, seré profesor. Y se me presentó la oportunidad de pues, consultar con diferentes universidades, y llegué a la Universidad del Norte y me inscribí como estudiante aspirante a beca. Entonces hice todos los procesos debidos, hice todos mis documentos y todo lo posible por diligenciar la beca, y me volví un aspirante. Finalmente entré al programa, y creo que siempre es algo que voy a manifestar de estudiar licenciatura en pedagogía infantil, y es el hecho de cómo la misma carrera nos va envolviendo y nos va ayudando como profesionales a descubrir nuestras mejores aptitudes en cada uno de los campos de la pedagogía. Por eso yo decidí hacer mis prácticas en el ámbito administrativo,
¿En qué consisten estas prácticas? Pues consisten en la gestión de proyectos de tipo transformador para generar un impacto educativo en las comunidades y así con ese impacto pues hacer más visible a nuestro programa y de llevarles a esas personas que hacen parte de todos nuestros procesos y actividades, llevarles ese contenido pedagógico y toda esa clase de información que proviene de nuestro programa. De hecho, el hecho de presentar esta Semana de la Pedagogía fue parte de esos proyectos que hemos ido diseñando para tener esa posibilidad de entrar en contacto tanto con estudiantes como con universitarios de otros programas para poder visualizar y poder hacer esa transformación en el contexto educativo del Atlántico. Algo importante que me gustaría resaltar de todas las intervenciones que hemos realizado mis compañeros y yo es que, como bien lo decía María Alejandra, que fue la primera persona que realizó la intervención, la universidad nos brinda bastantes posibilidades de conocer esos diferentes campos o ámbitos en los que como pedagogos nos podemos desenvolver. Y un aspecto bastante positivo de la universidad, que como bien lo decía Carlos, nos permite conocer y desenvolvernos en aquel, digamos, en todos, pero probar todos, pero desenvolvernos de pronto en aquel que más nos gusta, en el que más sentimos que pertenecemos a digámoslo así. Desde quinto semestre realizamos prácticas en las que nosotros como estudiantes llegamos a esos contextos donde se trabaja con la infancia. La primera práctica que desarrollamos es la práctica con las familias, después nos dirigimos a la práctica de colegios en el semestre número 6, después tenemos la posibilidad de hacerlo en el área social y en el último semestre, que sería el octavo, nosotros tenemos esa posibilidad de elegir cuál es aquella área en la que nosotros realmente queremos desenvolvernos. Entonces, esta es una forma en la que la universidad se asegura de brindar esa formación, no solamente en el aspecto teórico de todas, digamos, las teorías, los enfoques, los modelos pedagógicos de enseñanza, el conocimiento del niño, de la niña, de su desarrollo, sino realmente que nosotros podamos desarrollar esas habilidades y esas competencias en cada área y en cada contexto, que me parece algo bastante valioso también para resaltar. Bueno, también yo quiero compartirles algo desde mi experiencia y es el hecho de cómo como hombre he tenido la oportunidad pues de desenvolverme en esta carrera, ya que pues como ya sabrán muchos de ustedes en nuestro contexto local es muy conocido el prejuicio que licenciatura en pedagogía infantil es un programa para con un género marcado y es el femenino. Y yo les voy a decir algo y primero es que en ninguna de las clases te vas a sentir orientado, o sea, te condicionan a uno u otro género. De hecho, creo que abiertamente las clases hablan desde la pedagogía como ciencia, es decir, el diseño de estrategias de aprendizaje, entender cómo funciona la formación de un individuo, elementos que influyen en el desarrollo, toda aquella gama de factores que influyen en la educación y formación de un niño. Entonces, al no tener ese condicionante, creo que desde primer semestre me di cuenta que aquí vas a ir aprendiendo constantemente, vas a irte nutriendo tus saberes para que cuando puedas realmente diseñar espacios de aprendizaje y finalmente puedas poner tú a prueba tus conocimientos y tus competencias como educador, no tengas ningún tipo de limitante, porque no es el hecho de decir, bueno, yo soy investigador, eso no tiene nada que ver conmigo, o bueno, yo quiero trabajar en el aula y eso no va a tener nada conmigo. Al contrario, creo que desde cada uno de estos factores se va nutriendo esa visión y esa percepción para finalmente, o sea, diseñar espacios de aprendizaje o estrategias educativas completamente
sólidas y bien argumentadas. Yo desde un principio recuerdo que cuando le comenté a mis papás la posibilidad de pronto de ser educador, mi mamá pues siempre fue como muy, pues, bueno, ella se mostró muy interesada, ya que ella pues siempre ha estado relacionada con el ámbito de la educación. Pero mi papá pues él se desenvuelve como supervisor de taller, él está en un ambiente más con ingenieros mecánicos, administración, contaduría y cuestiones de oficina, y él me decía como, pero mijo, ¿por qué no escoger una ingeniería? De pronto una ingeniería mecánica, de pronto una ingeniería industrial. Los ingenieros industriales acá en la empresa X son personas muy reconocidas y esto y lo otro. Y yo le decía como que sí, o sea, entiendo el valor porque yo soy de los que dice que ninguna carrera es mejor que otra. Todos los profesionales aportamos nuestro granito de arena a la sociedad para funcionar como comunidades. Entonces yo le decía que todos somos importantes en materia de educación, todos somos importantes para generar ese impacto social. Y qué más que ser la persona que instruye a otros para poder generar un cambio. Yo les comparto una visión del autor Emmanuel Kant, y es que el ser humano se nutre y se educa para educar a otros. Si nosotros recibimos una educación de cualquier tipo, es porque nosotros estamos en la obligación de devolverle a nuestros compañeros, devolverle a nuestros familiares o a cualquier persona con la que compartamos tiempo, esa posibilidad de también ser educados. Entonces, yo me imagino a futuro como profesional que ejerce la ciencia de la pedagogía, me imagino generando proyectos de todo tipo de índole para aportarle a ese cambio significativo, pues ya sabemos que la visión de la educación siempre va a ser emancipadora. Entonces al generar estos proyectos, al generar toda esta visión, quiero que el impacto sea desde lo mínimo hasta una comunidad macro, y siempre tengamos esa posibilidad de decir, educamos para transformar, y recordar que en un momento de mi vida tomé la elección de ser educador infantil. Bueno, bueno, dale Luz. Dale Luz. No, Dani, tranquila. Dani, tranquila. Vale. Partiendo pues de lo que mencionaba Carlos sobre que educar es transformar, hablando un poquito pues desde mi experiencia, siempre me he ido hacia el lado pues de lo social. Todo inició pues en mis prácticas, como les comentó Luisa. Nosotros realizamos prácticas desde quinto semestre, especialmente unas prácticas que me marcaron muchísimo fueron las de quinto semestre y la de séptimo, que fueron con familias en CDIs y en Secamilo. Secamilo es una fundación que hay en La Paz que se dedica al restablecimiento de derechos de los niños, al restablecimiento del derecho de la educación, pero también tiene un plus, por decirlo de alguna manera, que es que los niños que van ahí tienen alguna condición de discapacidad, ya sea cognitiva o física. Y Secamilo se encarga de la rehabilitación de esta discapacidad y del restablecimiento del derecho a la educación. Muchas veces de pronto pensamos que un educador se ve, o sea, tiene que estar en un aula dando clases y todo lo demás, pero no necesariamente debe ser así. Puede que este educador se encuentre, por ejemplo, detrás de cámaras donde absolutamente nadie lo ve. Por ejemplo, un investigador que aparentemente no se ve, pero después su investigación va como trascendiendo y sus resultados aportan a la transformación. Igual pasa con los educadores que estamos en el ámbito social. Quizás muchas veces no nos vemos como, mira, él es educador social, pero muchas veces la gente no se da cuenta que también podemos aportar en cuanto a la construcción de diferentes proyectos sociales que busquen como cambiar o transformar una realidad que se presenta en una comunidad en específico. En mi caso, en las prácticas profesionales, pues, es el restablecimiento de derechos a los niños que se encuentran en hogares sustitutos, es decir, estos niños que por X o Y motivo han sido retirados de sus familias y han
ido a hogares sustitutos para ser cuidados de ellos mientras entran en otro tipo de procesos. Y pues en mi caso, en estas prácticas, he realizado el acompañamiento a apoyo pedagógico especial con los diferentes niños entre las edades que ya les comenté anteriormente, específicamente en el área del desarrollo emocional, ya que es un área que normalmente no se educa visiblemente como una materia específica, pero es un área que necesita, por lo menos en el caso de mis niños, fortalecerse, ya que muchos de ellos no tienen lo que necesitamos en el diario vivir, como es la autorregulación, la identificación de emociones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo el semestre pasado decidí elegir la modalidad de aula, bueno, yo siempre he estado como en esa línea de que me gusta social, me gusta aula, pero el semestre pasado por alguna razón decidí inclinarme un poquito más hacia el aula porque yo quería como explorar qué era un poquito más de todo esto, qué era en su totalidad lo que yo le podía aprender a brindarles a los niños, y a los niños en este caso de los colegios. Y realmente puedo decir que no hay día en la que uno no salga de esas clases y uno no aprenda algo de esos niños. Adicional a esto, estamos como en esa transición, o la hemos vivido no solamente en nuestra universidad o nuestros colegios, sino que los niños pequeños han sido como los más difíciles para adaptarse, pero son aquellos que han asumido el reto con la mejor actitud. O sea, no hay un día en el que un niño no me diga, Miss, me fue súper, me siento bien, estoy alegre, me pasó en mi casa tal cosa. Y es esa cosa, o sea, es algo de que todos los días ellos te van nutriendo, o sea, todos los días vas creciendo, eres como la planta de los niños no son tu planta, sino que tú eres de ellos. Y ellos todos los días te van regando y te van llenando de tanto amor y de tanto conocimiento, porque aunque no los crean, los niños son capaces de conocer tanto o más que nosotros y decirnos las cosas como con ese desparpajo, sin filtros, porque no hay un filtro en ellos. Y de pronto ellos al momento de vivir esta transición se han visto afectados, no comparten con sus amigos, no van a la escuela, que era donde de pronto ellos más se liberaban, más se expresaban. Y he decidido pues en este caso trabajar la identificación emocional, se llama mi proyecto. En esta les estoy enseñando la manera correcta de expresarlos, porque bien o mal ellos te lo van a expresar. El objetivo de esto va a ser como hacer que ellos te lo expresen de la manera correcta, no con llanto, no con pataletas. Y creo que ellos ellos me han enseñado más a mí que de pronto yo a ellos, porque hay un día en que nosotros nos hemos llenado de estrés, pero ellos no, y ellos llegan con toda la actitud, te hacen reír. O sea, es un sinfín de cosas que en verdad uno no lo sabe hasta que no lo vive. Entonces, digamos que en este momento yo no me arrepiento de haber elegido la modalidad de aula, al contrario, estoy súper feliz de poder compartir en ella. Y yo estoy segura que todos mis compañeros en sus diferentes modalidades sienten lo mismo. Entonces, es como invitarnos a conocer de que pedagogía no solamente es aula, o de que aula no solamente es enseñar, sino que es ir más allá de todo lo que los niños ven o lo que nosotros vemos. Y me gustaría de pronto añadir a eso que dices, y es que creo que los niños, siempre hemos escuchado la frase, los niños son una esponja, y es que es así. De hecho, ellos están en constante estimulación por cualquiera de los sentidos del medio, y todo lo que como docentes implementamos en el aula quedará marcado en su día a día. De hecho, yo les comparto que he tenido la oportunidad de también estar en el aula. Yo estuve un tiempo con chicos de 2 y 3 años, y yo los estuve, pues, mucho antes de la pandemia, yo estuve con ellos. Yo me encontraba en tercer, cuarto semestre, y pues hacía un acompañamiento con una docente de inglés. Entonces, pues, yo estaba en el aula y pues estábamos diseñando actividades, implementando actividades. Y después de un tiempo, pues volví a retomar de pronto esas idas a ese centro educativo, y de pronto ya los niños no tenían 3 años, ya tenían 5 y 6.
Y yo llegué y todos eran como, oh, Mr. Carlos, Mr. Carlos. Y creo que fue un momento de completa nostalgia, porque uno de pronto a veces a muchos adultos dirán como que no, los niños pues así como se entretienen se olvidan, o de pronto ellos no le prestan muchísima atención a eso, y creo que sí le prestan demasiada atención a eso. Como docentes también somos educados por los niños. Esto es un proceso constructivista en el que ambas partes se nutren, y recuerdo ese sentimiento de nostalgia de los niños al decirme Mr. Carlos, Mr. Carlos, y estar compartiendo en el receso al verlos a ellos ya mucho más grandes, y es una experiencia completamente enriquecedora, llena de muchísimos sentimientos y algo que te marca como profesional. A mí me pasó algo bastante similar a lo que dice Carlos. El año pasado yo realicé mis prácticas en escuela en esta misma institución, y cuando yo apliqué a este colegio para volver ahí a poder seguir nutriéndome de ellos y darle todo mi amor y todo lo que de pronto he aprendido a lo largo de esta carrera, me encontré con la sorpresa de que me volvieron a dar el mismo curso que me dieron el año anterior. Claro, ellos ya estaban un año más arriba, eran un poquito más grandes, y mi sorpresa fue que cuando yo llegué a este curso, ellos no sabían que yo iba a llegar, sino que prendí la cámara y no les dije nada. Y en un momento llega alguien, una niña, y me dice, yo conozco a esta Miss, a mí se me hace bastante familiar. ¿Quién eres? Entonces, no, yo les digo, no, mira, yo estuve contigo el año pasado. Y me dicen, claro, Miss Mari, yo me acuerdo de ti, yo te conozco, hacíamos tales actividades. Y, o sea, nadie se imagina lo que realmente le llena el corazón hasta que uno lo vive. Lo mismo me pasó. O sea, uno no sabe todo el amor que ellos le pueden dar a uno hasta que ese niño o esa niña te dice por primera vez, Miss o Mister, amo tus clases, me encantan las actividades que haces. O sea, eso a uno, créanme que eso es como si a uno le dijeran, te ganaste el baloto. O sea, yo siento que para mí ese sentimiento fue genial. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de una estudiante de 11. ¿Por qué creen que el papel del pedagogo y del educador está tan sobrevaluado en el contexto actual? Es decir, está demostrado que la educación es completamente necesaria y que los procesos en la infancia son las bases para todo el desarrollo humano. Pero ¿por qué nos enfrentamos a una situación en la que el maestro, el educador, está sometido a un montón de cuestionamientos? Bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar actualmente acompañando procesos de investigación con un antiguo profesor de nuestro programa. Él se encuentra actualmente en España, en una universidad en Valencia. Hemos estado recopilando información, y es que de pronto tal vez en nuestro contexto colombiano sucede algo muy puntual, y es que naturalizamos con demasiada facilidad muchas cosas, no solamente en materia de educación, también en materia de política, economía y otros aspectos. Es decir, nos olvidamos que existe algo ahí, que está pasando algo. De hecho, tomo como ejemplo las recientes manifestaciones en torno a la educación y al requerimiento de la ampliación en los recursos que se destinan para la educación pública. Nosotros como jóvenes tuvimos un momento en el que demandábamos un aumento en esos recursos, pero luego de un momento cesaron. Entonces creo que en materia de educación son estos momentos cruciales, como por ejemplo el de la pandemia, que nos colocan en una situación que nos saca completamente de nuestra zona de confort, los que nos hacen volver a pensar. Pero de pronto en ese día a día, de pronto en esa cotidianidad, no nos tomamos ese tiempo para reflexionar o para cuestionar qué está sucediendo a nivel social que requiere implicaciones pedagógicas o que requiere implicaciones de cualquier otro tipo de las ciencias. Entonces, de pronto, eso sucede mucho en nuestro contexto local. Naturalizamos las cosas que damos por hecho que ya están funcionando y que es óptimo. Pero de pronto cuando suceden cosas que nos sacan de esa cotidianidad, nos sacan de esa zona de confort, nos colocan a pensar y a darle el verdadero valor a las cosas que de verdad requieren cierto esfuerzo.
bien dice el dicho que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Así tal cual es la educación hoy en día. Nosotros no le damos el valor de pronto normalizamos no a una clase temprano, no, otra vez tengo que ir a estudiar, otra vez tengo que ir allá, profesor, esto, lo otro. De pronto naturalizamos todo eso, pero ahora que estamos en la virtualidad nos damos cuenta del esfuerzo enorme que hacían todas estas personas y que hacíamos nosotros como estudiantes para ser parte de un proceso educativo. Bueno, complementando un poquito lo que hablaba Carlos y explicaba Carlos, también creo que puede ser por falta de desconocimiento o incluso por los estigmas, mejor dicho, que se presentan en nuestro contexto. Y es que uno va por ahí y le preguntan, ¿qué estudias? No, licenciatura en pedagogía infantil. Y automáticamente te dicen, estás estudiando para ser profesora. O, estás estudiando para cuidar a niños. No es así. Es ahí donde nuestro rol como estudiantes, como profesionales, como futuros egresados, etcétera, juega un papel muy importante y es romper ese estigma o esa etiqueta que nos tienen a los licenciados en pedagogía infantil. Por ejemplo, de pronto si se encuentran con María Alejandra, que en este caso ella sí está en aula, María Alejandra está en todo su derecho de decirle, ok, sí soy docente actualmente, pero no solamente nos dedicamos a eso. Entonces ella ahí aporta a que ese paradigma que existe de los licenciados o de los educadores o de los pedagogos se rompa y empieza la gente a conocer más acerca de nuestros diferentes roles y de los diferentes ámbitos en los que nos podemos encontrar. Bueno, por aquí encuentro otra pregunta que dice, en la virtualidad, ¿qué aspectos positivos y negativos identificaron en las diferentes modalidades de prácticas en pedagogía? Bueno, hablando de mi experiencia desde el aula, los positivos son la creatividad que hemos llegado a tener. Yo creo que nadie se imagina nadie se imaginaba lo capaz que era de hacer ciertas cosas hasta que nos encontramos en este momento de que, ¿cómo le explico yo a un niño? ¿Cómo le enseño yo a leer a un niño estando por medio de una pantalla? ¿O cómo le enseño las letras o los números? Si tengo esa barrera que de pronto ese era el aspecto negativo, que es que no puedo tener o no podemos tener contacto físico con los niños, no podemos mirar más allá de lo que ellos nos muestran en la pantalla. Antes yo me acuerdo que uno llegaba a veces al colegio, al salón, pues hasta hace un año, y uno llegaba, veía que el niño tenía un verde y uno le podía decir, mira papi, ¿qué te pasó aquí? O mira mi amor, ¿qué te pasó aquí? ¿Te caíste? Porque claro, son niños, y así como hay niños, o sea, niños que corren, niños inquietos, también está el papá de que quiere tener el niño sentado al lado, y la manera de corregirlo, que de pronto es un poco incorrecta a mi parecer, es pegándolo o maltratándolo. Entonces son aspectos que yo ahora en este momento no puedo ver porque la pantalla me lo impide, porque tienen a alguien al lado que de pronto no lo dejan. Entonces yo creo que de pronto ese es el aspecto negativo, pero el positivo sin duda yo creo que el de todos también va a ser como la creatividad y el conocer ciertas herramientas que de pronto antes no sabíamos. Yo no sabía que en PowerPoint yo podía hacer juegos, yo no sabía que existían diferentes aplicaciones o herramientas para esto. Entonces yo creo que de pronto esos han sido los aspectos negativos y positivos, pues desde mi punto de vista o mi proceso. Claro que sí, Mari, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pues con base en la pregunta anterior que no me dio tiempo de realizar la intervención, es totalmente, la pregunta es totalmente pertinente porque de hecho sí existe esa estigmatización, como bien lo comentaban mis compañeros. Y yo me he puesto a reflexionar mucho en torno a este tema, por qué existe dicha estigmatización, por qué las personas tienden a tener por menos de pronto esta profesión, ya sea de ser profesor, de ser pedagogo o pedagoga. Y es que realmente si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad, en los papeles, debería ser los niños muy importantes, fundamentales, y de hecho es así, pero la concepción que normalmente se tiene de los niños, y la podemos ver de pronto no de forma explícita, sino más bien implícita, es que los niños simplemente
reciben lo que nosotros les damos, son personas que todavía no están completas, son personas que siempre van a requerir de nosotros y realmente se tiene por poco a la infancia, aunque no sea de forma explícita. La gente, si le preguntamos por los niños y las niñas de Colombia, del mundo, te van a decir, no, son importantes, hay que cuidarlos, pero realmente, ¿cómo se concibe la infancia? Realmente, si la infancia se tuviese como algo muy importante, como algo fundamental, si los niños y las niñas se respetaran por ser sujetos de derechos, si los niños y las niñas se respetaran y realmente se tuviese esa conciencia de que no solamente ellos van a recibir lo que tú les estás enseñando, de que no solamente la información que se les transmite es la que ellos, por ejemplo, van a absorber, como bien lo dicen por aquí, como por ejemplo, la concepción que se tiene de que el niño nace no sabiendo nada y todo es lo que tú simplemente vas, como decía María Alejandra, perdón, antes, que lo vas a regar. No, ellos también nos brindan a nosotros. De ellos también nosotros aprendemos, y los niños y las niñas realmente no se deben concebir simplemente como aquellos que están incompletos y que van a completarse viviendo día a día y en el colegio con las maestras que les van simplemente a enseñar, que los van a cuidar, que les van a enseñar, por ejemplo, cómo hacer figuras. No, realmente eso es algo muy importante también en nuestra carrera, y es que la infancia se concibe primero con respeto. Segundo, somos conscientes de que los niños y las niñas, si por ejemplo están en el colegio, los docentes, las docentes no simplemente van a enseñarle este es el color rojo, este es el color naranja, esta es la letra A, la M con la A suena ma, no. Realmente el niño y la niña tienen muchas dimensiones en su desarrollo, son seres humanos que viven y aprenden en torno a la experiencia que tienen, que procesan la información que se les brinda en su entorno y van construyendo ellos mismos su conocimiento, y que el papel, por ejemplo, del docente es guiarlos en ese proceso de formación. No es que vamos a cuidar al niño y a la niña en el colegio, no es que vamos, por ejemplo, no se concibe el colegio como un espacio en el que los niños y las niñas están mientras los padres están trabajando porque no los pueden cuidar, no. Realmente el colegio es el lugar donde ese ser humano se está formando, donde todas esas dimensiones, la cognitiva, la socioafectiva, la dimensión estética, la ética, todas estas dimensiones se van desarrollando en ese compartir unos con los otros, porque sabemos que los niños y las niñas aprenden de entre ellos mismos, aprenden de esas relaciones interpersonales que tienen en la escuela, que el docente está ahí también para ser ese mediador, ¿verdad? Y ese guía en ese proceso en el que el niño y la niña está. Realmente eso es lo que también debemos ponerle la mira, en que esa concepción del niño y la niña como un ente que simplemente va a ser receptor inactivo y que el docente o la persona que esté con ellos simplemente los está cuidando mientras crecen, no. O sea, realmente eso es uno de los estigmas que se tienen que también cambiar y atacar para que desaparezca realmente, y tener esa conciencia como sociedad, tener esa conciencia como comunidad de que la infancia no es simplemente el futuro, como se dice, sí, los niños y las niñas son el futuro de nuestro país, no, ellos son el presente, y debemos promover y debemos brindarles esos espacios, las oportunidades para que puedan desarrollarse hoy como deben desarrollarse. Y es muy importante que a nivel de formación profesional, por ejemplo, nosotros como pedagogos y pedagogas, tengamos muy presente cuáles son esas condiciones que se deben cumplir para que el niño y la niña pueda desarrollarse de forma eficaz o pueda desarrollarse realmente como se espera, ¿verdad? ¿Cuáles son esas estrategias, como bien lo mencionaba Carlos en su primera intervención, cuáles son esas estrategias que debemos nosotros como pedagogos, pedagogas, implementar, desarrollar con los niños, con las niñas? Y también no me acuerdo si fue mi compañera Daniela o mi compañera María Alejandra, que hablaba acerca de esa relación que se debe también tener el maestro, el docente. Es una profesión tan importante y es tan multifacética. El docente
no solamente está ahí para fortalecer y para promover esos espacios de desarrollo, sino también debe ser esa persona que establezca esos lazos afectivos con el niño y con la niña. Debe conocer al niño, debe conocer a la niña, debe realmente poder saber cuáles son sus intereses, ligarlos con sus necesidades en el momento del desarrollo en el que se encuentren para asegurar que realmente esas estrategias, esas experiencias de aprendizaje que está promoviendo van a ser útiles, porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté trabajando con una población de niños y niñas que, por ejemplo, tengan acceso a herramientas tecnológicas, tengan acceso a diferentes medios para el aprendizaje, para la enseñanza, que una población, por ejemplo, rural, que tenga limitaciones en este aspecto. Tenemos que aprender realmente a tener en cuenta todas estas características de la población con la que trabajamos, que en este caso, por ejemplo, son niños en el área pues, del aula, para poder asegurar que esas condiciones sean las óptimas. Entonces, en este orden de ideas, si realmente trabajamos dejando ver esta multiplicidad de aspectos, multiplicidad de tareas, por decirlo así, que tienen los docentes, las docentes, se dejaría de estigmatizar la labor. Entonces, esa es como la intervención y el aporte que quería dar a esta pregunta. Dale. Ok, adelante. Bueno, por aquí encontramos una pregunta que yo creo que todo el mundo se ha hecho cuando va a estudiar no solo esta, sino cualquier carrera, que es ¿cómo es el desarrollo laboral de un recién graduado Uninorte? Bueno, para empezar, nosotros aún todavía no nos hemos graduado, pero yo tengo la convicción de que aquí todos tenemos el sello Uninorte, sabemos, tenemos como toda esa capacidad a lo largo de esta carrera o de estos años, nos hemos nutrido no solamente de bases teóricas de información, sino que en cada una de las diferentes experiencias que hemos tenido, nos hemos nutrido de ellas también, sabemos perfectamente cómo responder a cada situación, cómo manejar las situaciones emergentes que se nos vayan a presentar en cualquier momento del día, porque créanme que son muchísimas, uno planea algo y le sale algo completamente diferente, y no es como que tengamos que aguantarlo, sino que al contrario, tenemos que en el minuto, en el acto, modificarlo para seguir adelante. Y yo siento que de pronto eso es un plus que tenemos todos nosotros, porque yo no sé, bueno, si las diferentes universidades que también tienen esta carrera también lo aplican o también lo hacen igual, pero por ejemplo yo tengo la convicción de lo que he aprendido, de lo que sé y de lo que puedo dar. Entonces yo creo que esto es lo que nos hace a nosotros como licenciados en pedagogía infantil con el sello Uninorte, en que de pronto en el campo laboral siempre tengamos como el ojo puesto en nosotros, como siempre las oportunidades van a ser bastantes, no van a ser fáciles, pero tampoco van a ser pocas o que nunca las vayamos a tener, al contrario, todo es cuestión de actitud y de las ganas que uno tenga en el puesto que está aspirando. Y ahora sí, Carlos, ya puedes hablar. Ok, haciendo un poco de spam en esta pregunta, quiero hacer hincapié en que en la tercera jornada de esta Semana de la Educación estaremos contando con un egresado y una egresada invitada Uninorte, así que podrás hacerle esta pregunta puntualmente a ella. Ahora, volviendo a esta pregunta respecto en materia de educación, ya para terminar quiero hacer una reflexión, la cual también pude obtener a un conversatorio previo que tuvimos en el encuentro, que pues se tomaron las perspectivas de dos países diferentes, incluyendo el nuestro y el nuestro, en el cual eran Chile, Brasil y Colombia. Tuvimos invitadas internacionales y pudimos ver ese común denominador que tienen la educación en el rol de cada sociedad. Entonces creo que existen diferentes factores desde gubernamentales hasta desde cada una de las comunidades que facilitan y que también pues no solamente permiten el desarrollo, sino que también se apropian de cada una de las medidas que se tomen en materia de desarrollo ideal infantil. Por ejemplo, ahora mismo en Colombia se están evaluando oportunidades de alternancia y a la final serán las familias
pues serán las familias, los niños y las comunidades quienes decidan implementar la forma en cómo se va a desarrollar esta alternancia. O sea, son las personas quienes a la final se terminarán empoderando de las medidas de bioseguridad y de las medidas educativas para permitir ese desarrollo de la nueva cotidianidad. Desde otros países como Chile, desde otros países como Brasil, también se estarán implementando cada una de las normativas y de los proyectos, pero a la final, serán cada una de esas familias, será cada una de esas comunidades las que permitirán ese desarrollo y esa emancipación de vuelta a la cotidianidad. Y bueno, también quiero lanzar la siguiente pregunta que me parece muy interesante, todas son muy interesantes. ¿Qué ha sido lo que más se les ha dificultado y lo que más se les ha facilitado en el ejercicio de sus prácticas en cada área? Ok, para responder, bueno, ¿qué es lo que más creo que lo que más se me ha facilitado es la oportunidad de tener un equipo de trabajo con el que estoy en constante comunicación. La coordinadora, mi coordinadora de prácticas, que pues está invitada ahora mismo y es la profesora Milani, ella siempre me ha hecho retroalimentación de forma constante a cada uno de los compromisos que se tengan que desarrollar semana a semana, incluso frente a este reto de la digitalidad, ya sea por mensaje interno, ya sea por el correo, ya sea por comentarios a los trabajos o ya sean de pronto sesiones en Meet. He tenido esa oportunidad de recibir una retroalimentación constante, lo que me permite a mí evaluar y modificar casi que al momento cada uno de los elementos que presenten falencia en los proyectos. Entonces, esa posibilidad de ser retroalimentado casi que al instante es muy óptima para el desarrollo de actividades. ¿Y qué es lo que más se me ha dificultado? Bueno, creo que así como tenemos esa oportunidad de comunicación con ciertas personas, en ocasiones no las tenemos. Y bueno, de pronto una de las mayores dificultades que pues creo que todo el mundo va a tener son la de la presentación del servicio de la prestación del servicio de energía y la prestación del servicio de internet. Por mi casa sucede que pues la empresa prestadora nueva está cambiando el cableado y pues el fluido eléctrico se va por momentos muy largos. Entonces a veces no tengo esa oportunidad de comunicación con otras personas, a veces no siempre es con la coordinación, a veces toca entrar en contacto con el facilitador de otra oficina o con el facilitador de pronto de las redes sociales. Entonces a veces esa comunicación no puede llegar a ser tan constante y puede ser una de las grandes dificultades de este entorno digital. Bueno, ya para finalizar, queríamos decirles también que contamos con el acompañamiento en este día de Gabriela Tebet. Ella es docente de la Universidad de Brasil. Nosotros a lo largo de este seminario hemos tenido la oportunidad de compartir con ella y ella tiene una pregunta que quiere que le respondamos, que es la siguiente. Déjenme, la busco, aunque se me perdió. Ok. Aquí, me gustaría saber más sobre cómo perciben las tensiones derivadas de actividades profesionales y escolares remotas que demandan la atención de las familias y compiten en cuanto a horario. Hay sobrecarga en el horario familiar. Durante la pandemia, ¿cómo has visto las actividades remotas y cuáles son las perspectivas de volver las actividades cara a cara? Bueno, hablando de mi experiencia en mis prácticas, como ya les he mencionado anteriormente, yo estoy trabajando con las madres sustitutas y una dificultad que se me ha presentado durante todas mis prácticas es que cada mamá tiene aproximadamente 4 niños, mínimo. Entonces, tengo un caso en particular que los 4 son hermanitos y de esos 4, 3 hacen parte de los grupos en los que yo estoy pues realizando la intervención. Al inicio los 3 los tenían horarios diferentes
pero la madre manifestaba que le era muy difícil conectarse en 6 horarios diferentes porque son 2 sesiones cada niño, y solicitó que intentara por lo menos reducir las sesiones a 4. Además de eso, de que solamente contaban con un celular y por ese mismo celular realizaban los seguimientos que los demás seguimientos que realizaba sede social. Y eso es un poco complejo, ya que sobre el tema del sobrecargo de trabajo familiar, son madres sustitutas que solamente son ellas a cargo de los niños. Entonces tiene que estar pendiente que si de la clase del uno, que si la clase del otro, que si son temas diferentes, que entonces las tareas diferentes. Entonces lo que opté fue por, de acuerdo a sus edades, sus habilidades y sus intereses, acomodarlos simplemente a 2 horarios. Es decir, reduje de 6 encuentros a 2, de 1 hora aproximadamente, para que ellos pudieran ir trabajando, y me tocaba trabajar 2 temas diferentes en un mismo encuentro. Sin embargo, fue la estrategia que me funcionó durante los últimos 2 meses más o menos, y esto permitió que la madre sustituta asistiera con mayor regularidad al encuentro, lo que me permitió hacer un seguimiento constante de los niños, ya que habían semanas en que las madres no se conectaban por no había luz o no le había dado chance de hacer una tarea con las niñas, entonces le daba pena conectarse a la clase sin la tarea, y este tipo de cosas que se dejaron de presentar pues cuando hice el ajuste. Y sobre las perspectivas de volver con las actividades cara a cara, las madres me han comentado bastante acerca de esto, y creo que es una expectativa de todos, ya que va a ser no solamente volver a acostumbrar a los niños a que ya pueden salir, de que ya se pueden encontrar, sino también acostumbrarlos a que no se pueden estar abrazando, a que deben permanecer con el tapaboca y con las demás medidas de bioseguridad, que queramos o no siguen siendo niños y van a querer abrazar a sus amigos que llevan como 6, 7 meses sin ver, y es totalmente entendible. La expectativa está en que se realizarán de manera más fácil las actividades, pues es volver a nuestra zona de confort aparentemente, pero de igual manera se vienen retos en cuanto a este reingreso a las clases presenciales o a las actividades presenciales, pues por todo el tema de bioseguridad. Gracias, Daniela, por responder la pregunta. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado en este Zoom, y gracias por las preguntas que nos han realizado, porque nos han permitido abordar los temas en los que hay interés. Muchísimas gracias, mis compañeros. ¿Qué últimas palabras tienen para decirle a nuestros invitados? Bueno, no, yo quería darle las gracias por asistir y por brindarnos este espacio, que yo creo que no solamente ha sido enriquecedor para ustedes, sino también bastante para nosotros. Y esperamos que, bueno, esta semana de la pedagogía no sea solamente la primera, sino que hagan muchas más en los años siguientes, porque en verdad que así como ustedes, yo sé que de pronto hay más personas que también les interesa y tienen dudas al respecto. Bueno, se ha acabado el tiempo y bueno, ha sido completamente enriquecedor para nosotros escucharlos en este espacio que fue realizado en el marco de la beca Profesor Alberto Asa. Muchas gracias por su atención, y hago recordar en esta oportunidad de la beca Alberto Asa, porque nosotros en Uninorte esperamos conseguir que aquellos jóvenes con pasión por educar se enteren de esta gran oportunidad de la beca y así apliquen a esta, de tal forma que puedan prepararse desde hoy para asumir ese gran reto que implica el educar en el presente a nuestras futuras generaciones, como ya lo han compartido nuestros estudiantes, y de esta forma podamos a partir o apuntar hacia la construcción de la sociedad que tanto estamos anhelando. En Pedagogía Infantil Uninorte en Facebook, y estaremos continuando con la Semana de la Educación Infantil. Los esperamos mañana a las 3:30 de la tarde, de 3:30 a 5, en el conversatorio Descubre cuáles son las condiciones favorables para educar a los infantes que construyan una vida feliz, que tendremos invitados especiales muy importantes, que son docentes de nuestro programa, la profesora Margarita Osorio, el profesor Mauricio del Ron, nuestro decano, el doctor José Aparicio, estarán compartiendo en este espacio. Entonces los esperamos y hasta luego. Muchas gracias por su participación. Tenía la cámara apagada.
Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.